entonces a grabar nuestra clase. Los que acaban de ingresar, por favor, me anotan su nombre en el chat de acá de Zoom para que yo pueda marcarle su asistencia después. Para los que acaban de ingresar o los que no estaban al momento en el que les pedí que encendieran sus cámaras. Vamos, les doy la bienvenida. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase ya número 3 y también donde vamos a estar trabajando en la guía número 5. Esa es nuestra penúltima guía de este segundo bimestre. Y les doy la bienvenida. Quiero iniciar dándole gracias a Dios que nos permite poder interactuar y que ustedes puedan seguir con su aprendizaje mediante los medios digitales. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas. Y en las instrucciones para la guía número 5 tenemos que se realizará un cuestionario en línea el día lunes 19 durante la clase virtual. Es lo que se va a hacer finalizando acá. Lo único que va a variar con el otro, que solo tenía pocos días, es que este lo van a poder resolver si ustedes gustan hasta el día lunes, el lunes de la siguiente semana, como si fuera una guía normal. Entonces, si por alguna razón ustedes no pueden responderlo terminando la clase, pueden responderlo otro día, porque me generó un poco de problema el otro de que a veces me mandaban una captura de que no me carga la plataforma, de que no lo puedo llenar, ¿será que me lo puedo ver habilitar? Entonces, para ser parejos, va a estar toda la semana. Para ser imparciales en ese sentido, va a estar toda la semana. Eso sí, después del día lunes ya no lo voy a poder habilitar, a menos que ustedes consten con un permiso de subdirección donde diga que no pudieron estar en la clase y que no pudieron resolverlo. Pero de lo contrario ya no, porque se va a tener toda esta semana como cualquier actividad para que ustedes puedan resolverlo. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí. Muy bien. Gracias. Y nuestro tema, vamos a empezar, quiero empezar con una pregunta. Y les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es una parábola? ¿Han escuchado la palabra parábola? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan parábola? Es un relato. Es un relato, muy bien. ¿Alguien más? Es un relato que deja alguna enseñanza. Muy bien, gracias. Diego, ¿alguien más? Son pequeños relatos que son básicamente son personificados por animales que Muy tienen una bien, enseñanza al final. muy Una bien. narración. Gracias. ¿Una narración? ¿Alguien más? Muy bien, todo lo que ustedes comentaban es muy cierto. Es un relato y también algo clave en la parábola es que nos deja una enseñanza. Pero otra de las cosas que les quería preguntar es si ustedes ¿dónde han escuchado esta palabra de parábola? En la Biblia. La En Biblia. la Biblia, muy bien. Muy bien. En la escuela. En la escuela también. Muy bien, ¿alguien más? En la misa. Muy bien, sí. Muy bien, eso también se utiliza mucho independientemente de la religión que nosotros creamos o ejerzamos, se utilizan las parábolas, por lo mismo que deja una enseñanza. Este va a ser nuestro tema del día de hoy, la parábola, que es, y también vamos a ver los tipos de novela que existen, ¿verdad? Para iniciar vamos a tener que la parábola es una forma literaria que es un relato figurado del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa o un tema que no es el explícito. Es decir, que a través de una parábola nosotros podemos dar a entender diferentes tipos de enseñanza, diferentes mensajes, y el fin es que nosotros a través de una historia, de una analogía o de una situación similar, le hagamos saber a nuestro receptor o a nuestro lector algún tipo de situación o alguna enseñanza, alguna lección. Inclusive pueden ser hasta principios los que se pueden dar a través de la parábola. En esencia es un relato, como ustedes comentaban, es simbólico o puede ser una comparación basada en una observación que sea verosímil. También podemos comparar una parábola con una situación que sea de la vida real, ¿verdad? Tenemos también que la parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar un ejemplo de ellos en los evangelios cristianos, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas a su pueblo. Y como ustedes comentaban, también es totalmente cierto que donde escuchamos comúnmente la palabra parábola es en la Biblia, porque Jesús es una de las personas que es conocida por enseñarles a sus discípulos, enseñarles a su pueblo a través
de las parábolas, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, si ustedes les preguntan a sus papás, les preguntan a sus abuelitos y les dicen si hay una parábola en la Biblia, ellos les van a decir que hay varias parábolas porque Jesús enseñaba a través de esto. Es por eso que también se considera que tiene un fin didáctico, un fin de enseñanza. A través de una parábola se pueden dar a entender diferentes mensajes y diferentes situaciones que pueden también acoplarse a nuestro día a día y que nos pueden dar una lección para que nosotros podamos ser mejores personas y mejorar algunas actitudes de nosotros. Ahora vamos a ir con las características. ¿Qué características tiene una parábola? Entonces, el primer párrafo le voy a poder pedir favor a José Ventura. ¿Está José? Sí, señor. Muy bien. El primer párrafo, ¿qué dice? Una parábola es una de las formas más simples de la narrativa. Evoca a un ambiente y describe una acción y sus resultados. Muy bien. Gracias. Gracias, José. De Sí. nada. La parábola es un cuento, puede ser una narración que va a ser muy simple, ¿verdad? No va a tener tantas partes como un cuento del inicio, el nudo y el final, ¿verdad? O la conclusión, sino que va a ser un poco más simple, va a evocar o nos va a aludir a algún ambiente, es decir, que como si fuéramos niños, ¿verdad? Nos va a trasladar a un ambiente o a una situación y nos va a describir qué acciones se tomaron, pero también cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a través de esas acciones, ¿verdad? Bueno, si ustedes conocen la parábola del buen samaritano, cuando éste ayuda a la persona que lo necesita, ese fue el resultado, ahora que tal vez nadie lo ayudaba, todos solo lo miraban, y un buen samaritano, como se llama en la parábola, viene y lo ayuda, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones van a conllevar un resultado. También tenemos que a menudo va a involucrar a un personaje que se encuentra a un dilema moral o realiza una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias de esta lección. Muchos folclores pueden ser vistos como parábolas también. Esto también nos evoca que el personaje puede enfrentar un dilema, un problema. Puede ser moral, puede ser también una acción que puede ser muy cuestionable, nos puede poner en duda, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si yo recuerdo cuando yo estudiaba en primaria, mi profesor nos contó una vez que él había encontrado a la vuelta de su casa un paquete con una fuerte cantidad de dinero, ¿verdad? Y él la tenía ahí en su casa porque él decía que él esperaba ver a alguien o que alguien le preguntara o saber de quién era ese dinero para poder entregarlo, ¿verdad? Esto puede ser también como un tipo de parábola, ¿verdad? Cuando una persona se va a enfrentar a algo que en donde no sabe qué hacer, porque otra persona hubiera sido fácil, ¿verdad? Yo lo encontré, pues me lo agarro y ya, y la persona que lo dejó ahí, pues lo perdió, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver en lo de las parábolas, ¿verdad? Que también nos pueden llevar a realizar acciones que sean correctas y que eso también va a tener un buen resultado para nosotros. Ahora, el tercer párrafo le voy a pedir favor a Elder, que me lea por favor el tercer párrafo. La parábola prototípica difiere del prólogo en cuanto es una historia probable y realista, una que tiene lugar en algún ambiente familiar de la vida. Muchos cuentos de hadas pueden ser considerados como parábola extendida, excepto por su entorno mágico. Muy bien. Gracias, Elder, muy amable. Acá también tenemos que algunos cuentos de hadas, los que leemos de las princesas o los que miramos en las películas, pueden ser considerados como una parábola extendida. Pero tenemos que tomar en cuenta que también estos cuentos incluyen muchos aspectos mágicos, muchos aspectos de ficción y por supuesto que eso no lo podemos aplicar a nuestra realidad o a nuestra vida diaria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y tiene que ser una historia que sea probable y que sea realista, ¿verdad? Que no tenga tantas cosas de ciencia ficción o de magia, porque entonces la parábola no va a cumplir sus requisitos. También tenemos que la fábula, la parábola suelen narrar una acción simple y singular, que es también consciente, sin detalles extraños ni circunstancias que conlleven a la distracción. Es decir, que la fábula
y la parábola van también relacionados en el hecho de que son una narración simple y singular y que está muy consistente, ¿verdad? No detallan tantos detalles extraños, no se describen tantos detalles extraños que no van a llevar a la distracción del lector, ¿verdad? A veces cuando leemos un texto o información que sea muy larga, a veces nos distraemos, ¿verdad? Pero la fábula y la parábola tienen la característica de que son simples y son cortas, son breves. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer una de ellas, no va a ser fácil que nos distraigamos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características y es una similitud que tienen la fábula y la parábola. También tenemos que en el prefacio a su traducción de las fábulas de Esopo, Esopo es un escritor o un autor que se dedica a escribir fábulas, ¿verdad? El prefacio quiere decir que cada libro lleva como un prólogo o una introducción de lo que se va a tratar. Y Jorge Filler también nos define parábola como el uso designado del lenguaje con el propósito intencionado de convenir un significado oculto y secreto, más que el que contienen las palabras en sí mismas y que puede o no aportar una referencia especial al oyente o lector. Es decir, que a través de una parábola podemos nosotros no encontrar en sí palabras o detalles que nos describan lo que causó esa acción, pero eso está ahí, nosotros lo deducimos o lo entendemos a través de la lectura que vamos realizando. ¿Verdad? Como le decía la del buen samaritano, tal vez ahí nos dice, él era muy bondadoso, él era muy solidario, sino que nosotros deducimos, ¿verdad? Que como dice un buen samaritano, pues era solidario porque ayudó a la persona que lo necesitaba. Entonces, estas son cosas que también vamos nosotros deduciendo a través de nuestra lectura. Ahora tenemos acá también otras 3 características o otros 3 conceptos que el primero le voy a pedir favor. Le voy a pedir favor a Víctor Calel que me lea el primero, el que está acá en verdecito. Una parábola es como una metáfora que ha sido extendida para conformar una ficción breve y coherente. A diferencia de la situación que se presenta con un símil, el significado paralelo de la parábola es silencioso e implícito, aunque no secreto de forma ordinaria. Muy bien, gracias, Víctor. Sí, acá lo que nos quiere dar a entender es que una parábola también puede ser considerada como una metáfora, que pues es un poco más extendida y puede conformar cierta parte de ficción, pero tiene que ser breve y tiene que tener coherencia, ¿verdad? Si lo vamos a realizar, si vamos a hacer una parábola en un parque, todo tiene que ir en el parque, ¿verdad? No va a estar en una parte en el parque y después va a estar en la luna o cosas así. Tiene que ser de una forma coherente y que tenga un orden. Y también que puede ser para él, aunque no es puedes traer una parábola, ciertos secretos o como les mencionaba, ciertas cosas que no va a decir explícitamente, nosotros podemos deducirla a través de nuestra lectura. Ahora el segundo párrafo le voy a pedir favor a Alan que nos lea el segundo párrafo. Se debe creer una persona. Muchas parábolas simplemente exploran un concepto desde un punto de vista neutral, lejos de proveer una guía y sugerencias de la acción correcta en la vida. Las parábolas ofrecen un lenguaje metafórico que le permite a la gente discutir más fácilmente ideas difíciles o complejas. Gracias, Alan, muy amable. Acá lo que también nos quiere explicar o dar a entender es que las parábolas son un medio que se puede utilizar por si queremos realizar algún tipo de discusión, algún tipo de debate sobre algún tema o conocer las opiniones de las demás personas. Podemos crear una parábola, crear una metáfora para darles a entender este tema y que eso también puede generar que las personas empiecen a reflexionar, a analizar y por supuesto que empiecen a brindar su opinión y que eso también nos puede ayudar para conocer las opiniones que tiene la sociedad sobre este tema. Ahora, con el tercer párrafo le voy a pedir favor a Pedro Juventino
que nos haga favor de leer el tercer párrafo, este que está acá. La parábola y la alegoría suelen ser tratados como Sinónimos. sinónimos, pero fueron bien diferenciados de HW, no sé cómo se No, dice ahí, señor. muy bien, no acá donde dice el objeto, siga. ¿Dónde está el objeto en cada uno es iluminar al oyente presentándoles una cosa en el que aparentemente no estable, interesada y saber al cual deberá, deberá obtener un juicio desinteresado de su parte, provoca en otras palabras, no que el lector el lector oyente caiga en la cuenta que la conclusión se aplica bien de igual forma a sus propias precauciones. Muy bien, gracias Pedro, muy amable. Acá nuevamente nos presenta que la parábola y la alegoría pueden ser tratadas como algo similar. Sin embargo, el objeto de una parábola es iluminar a un oyente, ¿verdad? Tal vez puede ser que a nosotros el tema de solidaridad, el tema del respeto no nos llame tanto la atención, pero a través de una parábola puede un autor o un escritor llamar nuestra atención como lectores y comprender un poco más de ese tema. Y por supuesto también nosotros deducir un juicio, analizar y reflexionar en cuanto a este tema, ¿verdad? Y también que nosotros como lectores o oyentes caigamos en la cuenta de dar una conclusión, ¿verdad? Que si lo que la parábola nos brinda es correcto o estamos en desacuerdo con ellos. Unas características que son un poquito más generales de las parábolas son que se escribe en prosa y pertenece al género épico. Su extensión puede ser variable, pero por lo regular son breves y pueden ser, y también son simples y claras. También dice que tienen gran cantidad de metáforas, ¿verdad? Las metáforas forman parte de las parábolas. Tienen también un carácter moralizante o didáctico. Moralizante quiere decir que quieren también darnos a entender algún aspecto moral, algún aspecto de principios o de valores. Y también el término didáctico, como les decía, se refiere a que se puede usar también para dar una enseñanza. Evoca un ambiente y describe una acción y sus resultados, lo que mencionábamos al inicio, que a través de ella nos van a trasladar, ¿verdad?, a un ambiente y nos va a describir ciertas acciones y también los resultados que tuvieron estas acciones. También nos dice que los personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral o analizan una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias de su elección. Es decir, que si el personaje pues tomó las mejores o realizó las mejores acciones, su resultado va a ser favorable, ¿verdad? Pero si tomó una decisión equivocada, también los resultados o consecuencias van a ser desfavorables para él. Y como también los personajes, lo común es que son representados por seres humanos y se van a enfrentar a un dilema o algún problema. También tenemos que son relatos que simulan la realidad y hablan de acontecimientos cotidianos, ¿verdad? Nosotros nos podemos sentir identificados y nos puede gustar una parábola si va a ser un relato que nos cuente la realidad y que habla de acontecimientos que nos pueden pasar a cualquiera, ¿verdad? Podemos nosotros sentirnos identificados con eso. Y por último, tenemos que narra una acción simple, singular y consistente, sin detalles extraños ni circunstancias que lleven a la distracción, que era lo que mencionábamos, que es difícil que nos distraigamos si estamos leyendo una parábola que nos llame la atención, que es realista y que también nosotros nos sintamos identificados con ella. ¿No hay dudas con lo de la parábola? No, No, señor. no bien. creo. Muy bien, Supongo gracias. que no. Muy bien. Ahora vamos a tratar el tema de la novela, ¿verdad?
Cuando nos referimos a novela, pues nosotros lo analizamos desde dos parámetros o desde dos puntos de vista, ¿verdad? La novela literaria o la que está escrita y también las novelas que miramos que salen en, en la televisión, ¿verdad? Que salen en diferentes canales y que son un tipo de series que cada día pues ven un capítulo diferente y que tienen ciertas similitudes con las novelas literarias. Pero hoy vamos a conocer un poco sobre los tipos de novelas literarias que existen, ¿verdad? Que se van a caracterizar también por los aspectos o por de qué es de lo que tratan. Eso también va a definir a qué categoría pertenece. Tenemos que una novela es una producción literaria que es escrita. Puede estar basada en una historia real o bien pertenecer a la ficción. Es decir, que esto a comparación de la parábola que teníamos que ser muy realistas, en la novela puede ser una historia que sea real y que sea realista, o también puede ser una novela que incluya cierta ciencia ficción o inclusive magia, como lo mirábamos en los cuentos, ¿verdad? Ahora, en el párrafo número 2, acá en el donde dice cuenta de forma estética, le voy a solicitar a Diego Chivalán que me lea el párrafo número 2. Cuenta de forma estética una historia que se estructura en capítulos o partes. La dificultad de quien escribe estos textos radica en brindar los detalles suficientes para que el lector pueda imaginar el escenario en el que se monta la historia, sin ahondar tanto como para que pueda llegar a generar aburrimiento o bien en el lector abandone la lectura. Muy bien, gracias Diego, muy amable. Acá lo que tenemos es que la novela nos puede contar nos puede contar una historia de forma estética, es decir, de forma atractiva y de forma que sea, en ciertas palabras, bonita, ¿verdad? Y también tiene que tener muchos aspectos para que el lector no deje la lectura a media, sino que tiene que tener eventos o acontecimientos que llamen la atención del lector y que éste también no pierda la noción de esta lectura, que se puede inclusive imaginar el escenario, ¿verdad? Si se va a escribir una novela, se tiene que ser muy detallado, ¿verdad? En lo que se va a escribir o en lo que se va a representar, ¿verdad? Si vamos a tener un escenario, por ejemplo, en un parque, no simplemente hoy me encontré en un parque, ¿verdad? Sino que tenemos que detallar, ¿verdad? Estaba sentado en la parte central del parque, rodeado de árboles, había una familia, habían otras personas, estudiantes. Tenemos que ser muy detallados para que el lector pueda imaginarse ese escenario. También tenemos que la historia puede ser narrada ya sea en primera o en tercera persona. Puede darse en cualquier época, lo importante es que contenga una trama armada, es de la cual que el lector necesite leer cada vez más para poder llegar a su final. Es decir, que la novela se puede redactar tanto en primera persona o se puede redactar también en tercera persona, ¿verdad? Como si nosotros estuviéramos narrando la historia de alguien más o inclusive como que nosotros narráramos nuestra propia historia. Lo importante es que contenga una trama, que contenga algo que le llame la atención al lector y que haga que el lector quiera llegar al final de esta. Esa es una característica que tiene la novela. Y las novelas se van a clasificar dependiendo de lo que van a tratar. Los primeros que tenemos acá es una novela histórica. Vamos a ver, ¿a qué creen que se refiere una novela histórica? Según lo que nos dice acá. Podría ser una novela que está basada en hechos reales. Muy bien, gracias Alexander. ¿Alguien más? Muy bien, así como ¿Alguien que está narrando algo que sucedió hace años? Sí, también. Gracias, Martín. ¿Alguien más? Muy bien. Como decían sus dos compañeros, a eso se refiere, ¿verdad? Una novela histórica va a tratar sobre acontecimientos que, valga la redundancia, sean históricos. Por supuesto que se va a tratar, si es histórico, de algo que pasó hace muchos años y algo que fue real, ¿verdad? Entonces, esas dos características forman parte de una novela histórica. Ahora vamos a ver, ¿de qué creen ustedes que va a tratar una novela policíaca? Policía. De policías, muy bien. ¿Alguien más? De delitos. De delitos, muy bien, gracias.
¿Alguien más que tenga otra idea? Persecuciones. Persecuciones, muy bien. Muy bien. Como decían sus compañeros, de eso va a tratar yo creo que el nombre es muy explícito en decir que es policíacas, va a haber policías, va a haber delitos en estas novelas, va a haber persecuciones, porque de eso se va a tratar, ¿verdad? De ese ámbito policial, de ese ámbito de justicia, de persecución, en eso se va a tratar, esas páginas de esa novela, de eso va a tratar. Inclusive acá tenemos el ejemplo de un asesinato, ¿verdad? Y donde dice que hasta el último capítulo el asesino puede ser descubierto y puede ser, por supuesto, el personaje que menos nos imaginamos. A eso se refiere una novela policíaca. También tenemos la novela realista, que por supuesto, como su nombre lo dice, es una novela que va a tratar de sucesos reales y que tampoco no nos debemos confundir con que esto sea una novela común, sino que su nombre correcto es una novela realista. También tenemos una novela pastoril, que también como el nombre lo indica, se trata de la vida de algunos pastores. En la actualidad no son muy comunes, dado que los personajes que han ido tomando relevancia son los de la ciencia ficción, pero aún sigue con vigencia, ¿verdad? Ahora ya no mucho vemos este tipo de novelas, sin embargo, aún es un tipo de novela vigente. También tenemos la novela que es costumbrista, que se va a tratar de ciertas costumbres que se tienen en una sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a tratar una novela sobre una cultura, puede ser una novela costumbrista cuando va a relatar las costumbres que se tengan en este tipo de cultura. También tenemos la novela psicológica. Como el nombre lo indica, ahí se van a tomar muchos aspectos que van a ser psicológicos. Por ejemplo, cómo transmite sus emociones, las vivencias o los sentimientos de ese personaje, ¿verdad? Si se siente feliz, si tiene acontecimientos de sufrimiento, todos estos aspectos que son psicológicos los va a tomar este tipo de novela. También tenemos la novela caballeresca, que ya no está tanto de moda o que ha perdido relevancia a través de los años, y que más que todo se trata de historias que son de heroísmo y de coraje, ¿verdad? Donde hay un héroe, donde hay una persona que es valiente y tiene el coraje de hacer hazañas que los demás pues no tienen el valor o la capacidad de hacer. Y por supuesto la novela romántica, que creo que es la que todos conocemos, es donde es una de las más populares y cuenta una historia de amor. Su público general a veces es femenino, ¿verdad? Que las mujeres se sienten un poco más atraídas hacia ese tipo de novelas románticas. Y ahora tenemos la novela de aventura. ¿De qué creen que trate una novela de aventura? Descubrimientos. ¿Descubrimientos? ¿Alguien más? Viaje. Aventura. Aventura. Aventura, muy bien. Viajes. Sorpresas. Muy bien. Viajes. Sorpresas, sí, muy bien. ¿Alguien más? Piratas. Piratas, inclusive, sí, muy bien. ¿Alguien más? Jack Sparrow. Sí. Muy bien, sí, también esa película también es de esa categoría de aventuras. Muy bien, y como ustedes lo mencionaban, todas estos aspectos que ustedes mencionaron forman parte de este tipo de novela, ¿verdad? Descubrimientos, sorpresas que se pueden llevar los personajes, el hecho de querer descubrir algo nuevo, el hecho de que el personaje se aventure a algo que no conoce, eso forma parte de esta novela, ¿verdad? Y por supuesto, las novelas de ciencia ficción, que en este tipo de novelas se basan en relatos o en sucesos que son futuristas. Entonces, a eso se va a referir este tipo de novela. Acá tenemos también como parte de la parábola, que al escuchar la palabra parábola, lo que primero que se nos viene a la mente es Jesús, ¿verdad? Que es como les mencionaba, él es conocido por su manera de enseñar, por la manera en la que utilizaba las parábolas para darles mensajes a sus discípulos y a toda la población de esa época, ¿verdad? Él utilizaba mucho esto. Y también se hace también con un doble propósito, ¿verdad? Pretendemos darles a entender un cuento atractivo y al mismo tiempo quererles enseñar valores a través de la parábola. Ahora volvemos a lo que es la parábola y tenemos que también, esto se utiliza mucho en niños de 4 o 5 años cuando necesitan distinguir entre el bien y el mal, podemos utilizar este tipo de parábolas tomándolo también como un cuento infantil, ¿verdad? A veces le decimos a un niño la palabra parábola, también nos va a decir, ay no, ¿verdad? Le va a aburrir, pero nosotros podemos decirle un cuento y a los niños les encantan los cuentos, entonces también nos van a prestar atención con esto.
Y como les mencionaba, lo que Jesús hacía con su pueblo, ¿verdad? Era enseñarles a través de estas parábolas, que nos dice acá que se pone en manifiesto en los evangelios, donde un número importante de parábolas está la del hijo pródigo, la del sembrador o la del buen samaritano. Serían algunas de las más conocidas y se van contando en el libro más importante de la humanidad, que es la Biblia. Al referirnos a las parábolas que incluye la Biblia, también tenemos que ser conscientes de que son historias y son enseñanzas que se utilizan a nivel mundial. Esta cultura es universal, la cultura de las parábolas, de saber qué mensaje nos ocultan. Esto es algo que se utiliza a nivel universal, a nivel de todo el mundo, porque la Biblia a eso se va refiriendo, ¿verdad? La Biblia es la misma en cualquier tipo de idioma y todas incluyen este tipo de parábolas. También tenemos que tiene una intención moral. También tenemos que es esencial porque es verdadero propósito de la historia que se cuenta. A veces necesitamos reflexionar sobre nuestro comportamiento o sobre la manera en la que hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces es importante que con las parábolas nosotros podamos brindar ese tipo de mensaje. ¿No tenemos dudas con lo de las parábolas y las novelas? No sé yo. ¿No? Como esto también es de lo No. mismo. Muy bien. Muy bien, no hay dudas, no hay preguntas. Muy bien. No hay nada. Muy bien, entonces si no tenemos dudas sobre esto, con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Yo les agradezco por su participación y por también apoyarme en la lectura. Les agradezco mucho. Ya pueden pasar a la plataforma a resolver su cuestionario. Si no, ahorita no tienen tiempo por alguna otra cuestión, pueden resolverlo a lo largo de la semana. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, señor, se cuidan. Gracias, igualmente. Y Cuida. así ya marcaron su Gracias. asistencia, pues ya se pueden desconectar, ¿verdad? Los que faltan sí me la dejan acá en el chat, por favor. Ok. Bueno. Feliz tarde, Bien, señor. cuídense.